Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión. Hoy nos vamos a Costa Rica a explorar una leyenda francamente escalofriante, la cegua. Tenemos un texto, muy interesante titulado La cegua, castigo a la hija ingrata. Detalla sus orígenes, o eso dice. A ver, nos situamos en Cartago, hace más de 200 años. Imaginaos un pueblito, y allí vivía, según cuentan, la mujer más bella del lugar. El texto no se corta, dice, linda como una rosa. Curvas pronunciadas, hermosísimos bustos, piernas torneadas. Vaya, una descripción... Casi publicitaria, ¿verdad? Pero con un giro inmediato. Exacto, porque avisa que esa belleza escondía, un carácter complicado. Así que hoy vamos a intentar entender qué nos cuenta este texto en concreto. ¿Quién era esta mujer antes de ser, la cegua? ¿Qué la condenó, según esta versión? ¿Cómo se manifiesta hoy? Vamos a analizarlo a fondo. Empecemos por ella, por cómo era antes de la maldición. El texto insiste mucho en su físico, ¿verdad? Muchísimo, pero lo contrasta enseguida con su forma de ser. Eso es. La llama muy orgullosa. Dice que no guardaba la menor consideración por sus padres. Que los humillaba y desobedecía. Y ojo a este detalle. Se sentía muy infeliz de ser pobre. Fíjate. Es un contraste brutal, ¿eh? Belleza exterior versus, ingratitud y soberbia interior. Es muy interesante cómo el relato prepara el terreno, no es casual. No, claro, esta dualidad es la clave para entender lo que viene después, la naturaleza del castigo. Es como decir, cuidado con las apariencias. Y hablando de lo que viene después, llega el detonante, una invitación a un baile. Un evento social, sí. El pretendiente, acaudalado y buen mozo español. Suena bien, ¿no? Pero, siempre hay un pero en estas historias. Pues sí. El texto añade rápido que tenía fama de conquistador, don Juan y poco formal. Vaya un pieza. El típico galán poco fiable, vamos. Y claro, la madre, con buen criterio, se opone. Le dice que no vaya al baile. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. La reacción de la hija. Explosiva. El texto dice que estalló en ira y blasfemó contra ella. Blasfemó. Es una palabra muy cargada. Muchísimo. En ese contexto, casi un sacrilegio. Y no solo eso, llenó de improperios su humilde hogar. Fíjate el contraste, la humildad del hogar y la violencia verbal. Mientras la madre, dice el texto, la observaba y lloraba en silencio. ¡Qué imagen más! Desoladora, sí. Acentúa la crueldad de la hija. Pero la cosa no queda ahí. La tensión sube. Y la joven, en plena furia, levanta la mano. Para ofetearla. Sí, para pegarle a su madre. El texto lo deja claro. Es el colmo de la ofensa. Y justo en ese instante, ¡zas!, antes de que la mano impacte. Interviene lo sobrenatural. Exacto. El texto describe una mano negra con grandes uñas, ¿te imaginas?, que detiene el golpe. ¡Qué imagen más potente! ¿Y luego? Luego una voz estruendosa, no se sabe de dónde, pero con un mensaje clarísimo, la maldición. Una maldición que además es muy específica, ¿no? Terrible. Precisamente. La voz dice, te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. ¿La causa está clara? Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Vaya tela. O sea, el castigo está ligado directamente a su pecado, ofender a la madre, y a su atributo, la belleza. Exacto. Es que la estructura de la maldición, tal como la cuenta el texto, es brutal. Su orgullo, su belleza, se convierte en su tortura. Es una inversión total. Una ironía cruel, atracción y repulsión instantáneas. El texto parece disfrutar de esta justicia poética oscura, ¿eh? Maximiza el horror. Y esa voz estruendosa, ¿de quién es? Dios, el destino. El texto no lo aclara, y eso le da un toque aún más impersonal, cósmico. Como una fuerza moral superior que interviene. Y así, nace la cegua. La mujer desaparece, digamos, y surge este espectro. ¿Eso es lo que cuenta este relato? Y pasa a describir cómo actúa, su modus operandi que decías antes. Ajá. Que se aparece de pronto en el camino, sobre todo a jinetes solos. Pidiendo ayuda, ¿no? Sí, pide que la lleven en el caballo, que va al pueblo más cercano. Una excusa. Y claro, el señuelo funciona. El texto lo recalca. No hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego. Vuelve a la belleza como trampa. La promesa de compañía, supongo, en mitad de la noche. Y la belleza, claro,
el gancho infalible, Pero en cuanto la sube al caballo, en ancas detrás de él, sorpresa, la transformación, el momento cumbre del horror. el rostro hermoso se convierte en la de una horrible bestia, similar a la de un caballo relinchando. Un caballo. Es tremendo, la humanidad borrada, sustituida por algo animal, monstruoso y además relinchando. Le añade sonido al espanto. El caballo, que era el medio de transporte, se convierte en parte del horror. Exacto. La yuxtaposición belleza-bestia equina es muy perturbadora. El texto busca impactar, sin duda. Y ojo, que no solo va a por jinetes solitarios. El texto señala otro grupo. Ah, sí. ¿Quiénes eran? Dice, aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Anda, eso es muy significativo. Mujeriegos. Conecta con el principio, ¿no? Con el pretendiente Don Juan. Claro, es una conexión temática total. El tipo de hombre que, indirectamente, causó todo, Y ahora ella, o la segua, se ceba en ellos. utilizando su dulzura, su cuerpo, para hacerles creer que es una nueva conquista. El mismo patrón. Engaño y revelación horrible. Es como una especie de justicia poética retorcida. O venganza. Podría leerse así, según la lógica del texto. Un castigo a ese tipo de masculinidad superficial o, bueno, conquistadora. La leyenda no solo castiga a la hija, también parece patrullar la conducta masculina. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que el texto no lo deja en el pasado. No, para nada. Afirma que muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua. Así, en presente. Lo cual sugiere que la creencia está viva, que no es solo un cuento viejo. Y lanza una advertencia muy directa para hoy. En cualquier carretera, cuando vayas en tu auto y de noche, has de tener cuidado de quien te haga una parada. Ahí está la adaptación. Del caballo al coche. El escenario cambia, pero la esencia... La esencia es la misma. La leyenda es flexible, se adapta. El núcleo del miedo, la seducción que engaña, la revelación monstruosa, funciona igual. El texto lo dice. Ella se subirá con todos sus encantos a tu auto, y cuando estés absorto con su belleza se convertirá en lo que es, la segua. Y en un coche, que es un espacio cerrado, quizá el terror sea aún mayor, ¿no? Pues sí, probablemente. Esta adaptación demuestra que los miedos profundos que toca la leyenda, el engaño, las apariencias, lo monstruoso oculto, pues siguen ahí, trascienden las épocas. El relato insiste en que sigue vigente. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales de este texto sobre la segua. Si tuviéramos que resumir las ideas centrales. Pues yo diría que clarísimamente el texto es una moraleja muy potente sobre las consecuencias de la soberbia, pero sobre todo de la ingratitud hacia los padres, hacia la madre en este caso. Sí, el pecado original es ese, la ofensa a la madre, seducción y espanto. Exacto, esa tensión es lo que da miedo. La cegua es la prueba de que lo más bello puede esconder lo más feo, lo más monstruoso. Y como decíamos, parece que también lanza un aviso a cierto tipo de hombre. El mujeriego nocturno. Eso es, le añade otra capa de significado. Entonces, este texto nos da una visión muy definida. La cegua como castigo por un pecado familiar que actúa engañando con su belleza, que ataca a viajeros y mujeriegos, y que, bueno, sigue ahí fuera, adaptada a nuestros tiempos. Decir sobre los peligros de la noche y ciertos comportamientos. La crudeza del castigo busca impactar, dejar huella. Pues hemos desgranado esta versión de la historia de la segua, desde esa hija ingrata de Cartago hasta el espectro de las carreteras. Una figura nacida de la ira, condenada a ese juego macabro de atracción y repulsión. Sí, y aunque hemos analizado este texto en concreto, es inevitable pensar si la segua, como la pintan aquí, refleja miedos sobre la transgresión femenina o la falsedad de las apariencias de una época. Ajá. ¿Qué otros monstruos, de otras leyendas de aquí o de fuera, podrían estar reflejando nuestras ansiedades de hoy, quizá de formas menos obvias, que consideramos nosotros monstruoso o antinatural ahora? Es una buena reflexión, sí. Porque al final, estas historias de miedo, por muy aterradoras que sean, a menudo nos dicen más sobre nosotros mismos, sobre la sociedad que las cuenta, que sobre los propios monstruos, ¿no crees?